Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a tratar el tema del proceso de divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio, bien sea por el rito civil o católico, pero en el aspecto contencioso. Cuando hablo de contencioso, es cuando las partes no llegan a un acuerdo de conciliación frente al divorcio. En tema anterior hablé del proceso de divorcio por mutuo acuerdo, cuando los cónyuges llegan a ese acuerdo para tramitarlo ante notaría. Aquí en este evento voy a hablar del proceso judicial contencioso para tramitar el divorcio. Entonces, si queremos saber cuáles son los parámetros para el trámite de divorcio por mutuo acuerdo, vamos al video, miremos el canal y ahí encontraremos eso. Aquí voy a hablar de aspectos procesales y sustanciales del proceso de divorcio ya ante un juzgado. Entonces, vamos a entrar en materia. Inicialmente, para los practicantes y abogados, el proceso de divorcio es catalogado un proceso declarativo. Entonces, siempre que vayamos a iniciar nuestra demanda, debemos darle esa denominación a esa categoría del proceso, que es proceso declarativo, que eso en uno de mis videos hablo sobre las categorías de los procesos declarativos, especiales, ejecutivos, etc. Cuando hablemos del proceso de divorcio en vía contenciosa, es cuando efectivamente las partes no llegan a un acuerdo, sea por una situación patrimonial de bienes, sea por asuntos personales, pero no es posible poner de acuerdo en eso. Entonces, al ser ahí, tenemos que pasar a la vía judicial. Pero para pasar a la vía judicial, el abogado o la parte interesada debe tener en cuenta que para invocar el divorcio por juzgado, debo tener una causal de divorcio. Es lo que se denomina determinar sustancial en nuestra demanda una causal de divorcio para poder que el juez en nuestra sentencia acoja ese divorcio. Si no la tenemos consolidada, no es posible presentar nuestra demanda de divorcio. ¿A qué artículo vamos? Vamos a leer el artículo 154 del Código Civil, en el cual establecen las causales genéricas de divorcio. Entonces dice el artículo 154, primero, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Segundo, el grave injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes. Tercero, los ultrajes, trato cruel, maltrato de obra, lo que denominamos en el proceso también violencia intrafamiliar que se presente. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges. Quinto, el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes salvo prescripción médica. Sexto, toda enfermedad o anormalidad grave e incurable física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en pleno peligro la salud mental o física del otro cónyuge e que imposibilite la comunidad matrimonial. Séptimo, toda conducta de uno de los cónyuges tendente a corromper o pervertir al otro, a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. 8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho que haya perdurado por más de 2 años, que es una de las causales más comunes. 9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante el juez competente, que es ya el trámite por mutuo acuerdo. Entonces, observamos que si tengo establecida alguna de estas causales, yo como abogado puedo asesorar para que esa parte pueda presentar la demanda de divorcio. De lo contrario, no puedo. La más usual es la separación de cuerpos que haya sido declarada judicial o por vía de hecho que hayan hecho los cónyuges por más de 2 años. Un ejemplo, las partes hoy se separan y va el 5.º mes, ¿sí? Van a la oficina y le dicen, yo me quiero separar ya de mi esposo. Él no quiere separarse ni firmar el divorcio. ¿Lo puedo hacer? No lo podría hacer, porque la única causal en este momento sería que superara los 2 años, pero como no ha llegado a ese punto, ¿sí? Y no existe ninguna, alguna situación de maltrato, no lo hay. ¿Alguna situación de tal? No lo hay.
Entonces no tiene ninguna causal establecida, entonces no es posible iniciar nuestra demanda por vía judicial, así lo queramos. Existe un proyecto de ley en el cual se va a buscar que sea por la intención o querer que pueda pasar a la vía judicial, pero hoy día está en stand-by esa situación, entonces no es posible así se quiera, ¿sí? Si no tenemos una de estas causales. En nuestra demanda, amigos de Práctica del Derecho, siempre debemos probar la causal, no simplemente es enunciarla. Un ejemplo, si digo que los dos cónyuges se separaron hace más de 2 años, debo demostrar las pruebas a través de testimonios que efectivamente esas personas sí llevan separados 2 años. Porque si yo logro probar que llevan año y medio, el juez en la sentencia nos va a declarar esa situación, que no era factible por cuanto no había cumplido ese término que exige la ley. Si yo digo que es por violencia intrafamiliar, debo demostrar las denuncias, los actos en los cuales se pruebe esta situación. Entonces, cada causal en materia contenciosa tiene que ser debidamente probado. Si digo que es que el señor generó un grave e injustificado incumplimiento por parte de lo cónyuge a los deberes que la ley impone, debo demostrar que esa persona se fue de su hogar, desamparó económicamente a sus hijos, no volvió a darles nada, ¿no? Entonces eso configuraría una causal de divorcio, pero debe ser debidamente probada. ¿Cuáles son los documentos que debo, una vez se tiene que sí tengo la causal para establecer qué documentos se deben aportar a nuestra demanda? Entonces vamos a llegar al registro de matrimonio de los cónyuges, registro civil de nacimiento de cada uno de los cónyuges. Cuando hay menores, debemos aportar el registro civil del menor. Las pruebas documentales que, como lo indiqué, prueben esa causal de la cual invoco como causal. Es un requisito especial de la demanda establecer en los hechos de la demanda cuál es la causal sobre la cual va a generar el conflicto del proceso del divorcio. Porque si no lo enuncio, nos van a inadmitir la demanda para que el juez le indíquese bajo qué causal es la que está promoviendo esa demanda de divorcio o cesación de efectos civiles. No es necesario allegar certificados de libertad y tradición. Hay unos abogados, no sé por qué lo hacen, en el proceso de divorcio o cesación de efectos civiles allegan los certificados de libertad y tradición, de los bienes, de los vehículos, cuando para eso va a haber una etapa procesal, que es la liquidación consecuente, donde en la audiencia inventario avalúo es la audiencia en la cual se aportan esos bienes que van a ser objeto de gananciales de la sociedad conyugal. La norma no nos expresa que cuando nosotros presentamos nuestra demanda de divorcio, existen las medidas cautelares. Puedo embargar los bienes que tiene ese cónyuge, los tiene a nombre de ellos para efectos de salvaguardar esos derechos gananciales que tiene el otro cónyuge. Entonces, dentro de eso se practican las medidas cautelares y la norma no nos indica que es que debo aportar certificados de libertad y tradición. Entonces, queda abolido, o el que quiera aportarlos, no hay ningún problema, pero considero que por técnica procesal no es necesario aportarlos porque para el decreto de medidas cautelares pues no se requiere allegar ese tipo de certificados de libertad y tradición, pues una vez comunicado a la Oficina de Instrumentos Públicos serán ellos los que digan si está de propiedad o no del cónyuge. Entonces, como empecé a hablar ya de las medidas cautelares, quiero hablarles, amigos de Práctica del Derecho, que el artículo 598 del Código General de Proceso nos permite el decreto de medidas cautelares. Entonces, es una oportunidad en la cual el cónyuge que posiblemente esté perjudicado por la situación de que hay bienes que están a nombre de otra persona, pueda solicitar el embargo de esos bienes. Y para ello vamos a leer el artículo 598 del Código General de Proceso, a ver qué medidas cautelares nos trae dentro del proceso de familia, dentro de este tipo de proceso. Artículo 598 del Código General del Proceso establece medidas cautelares
en procesos de familia. Y vamos a leer la norma para ver que efectivamente, como abogados, tenemos que pedir las medidas de embargo sobre los bienes que tiene el otro cónyuge para efectos de buscar que ese bien quede fuera del comercio y que entre dentro de un proceso de liquidación de la sociedad cuando ya entre la parte patrimonial, ¿no? Entonces es muy importante mirar y hacer investigación de qué bienes tiene ese cónyuge que va a ser demandado para mirar cuáles son los bienes que tiene para poderlo embargar. Entonces dice la norma, en los procesos de nulidad del matrimonio, divorcio, cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, separación de cuerpos y de bienes, liquidación de sociedades conyugales, disolución y liquidación de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes, se aplicarán las siguientes reglas. Primero, cualquiera de las partes podrá pedir el embargo y secuestro de los bienes que pueden ser objeto de gananciales y que estuvieran en cabeza del otro cónyuge, para efectos del embargo. Segundo, el embargo y secuestro practicado en estos procesos no impedirá perfeccionar los que se decreten sobre los mismos bienes en trámite de ejecución antes de quedar en firme la sentencia favorable al demandante que en aquello se dicte. Con tal objeto, recibida la comunicación del nuevo embargo, simultáneamente con su inscripción, el registrador cancelará la anterior, informará de inmediato y por escrito al juez que adelante el proceso de familia, quien, en caso de haberse practicado el secuestro, remitirá al juzgado donde se sigue el ejecutivo copia de la diligencia a fin de que tenga efecto en este y oficiará al secuestre para darle cuenta de lo sucedido. El remanente no embargado en otras ejecuciones y los bienes que en estas se desembarguen se considerarán embargados para los fines del asunto familiar. Tercero, las anteriores medidas se mantendrán hasta la ejecutoria de la sentencia, pero si a consecuencia de este fuere necesario liquidar la sociedad conyugal o patrimonial, continuará vigente el proceso de liquidación. Si dentro de los 2 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que disuelve la sociedad conyugal o patrimonial no se hubiere promovido la liquidación de esta, se levantarán aún de oficio las medidas cautelares. Observen que las medidas cautelares que practiquemos se mantienen hasta la sentencia de divorcio. Y una vez la ejecutoria de la sentencia, tenemos, como la norma indica, 2 meses para efectos de allegar la liquidación, la demanda de liquidación de la sociedad conyugal. Porque si superamos los 2 meses, se levantan las medidas cautelares. Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien esos 2 meses para efectos de presentar, porque lo que busca, ahora voy a hablar de lo que busca la sentencia de divorcio y qué efectos conlleva a esa declaración, y que una vez se disuelve o cesan los efectos del matrimonio, tengo que presentar la demanda posterior de liquidación de la sociedad conyugal, donde aquí es donde les indico, entra la parte de los bienes, entra a repartirse los bienes. ¿Cuáles bienes? Los que durante el transcurso de estos quedaron embargados o los que en su momento no se embargaron, posiblemente también puede ser objeto más adelante también de embargo para efectos de llevarlos a la liquidación. Cuarto, cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes podrá promover incidente con el propósito de que se levanten las medidas que afecten sus bienes propios. Claro, medidas cautelares, toda medida cautelar es objeto de que el cónyuge que siente que ese bien es propio, que no pertenece a la masa de los gananciales, dentro del proceso de divorcio, efectivamente, ahí no hay que esperar la liquidación, presente el incidente para que le levanten esos embargos. ¿Y qué debe probar? Pues que efectivamente ese bien no hace parte de la sociedad conyugal, que fue adquirido antes, que hay unas capitulaciones matrimoniales, que ese bien se subrogó por otro. Esa es la situación para que se pueda pelear, que ese bien se levante. ¿Y cómo es el mecanismo? A través del incidente de levantamiento de embargo. Entonces, a eso nos hace referencia las medidas cautelares del 598 y su modo de levantar esas medidas. Ahora bien, hay medidas cautelares que el mismo artículo 598 lo cataloga como una medida cautelar que en algunas oportunidades no es utilizado al momento de presentar la demanda por parte de los abogados. Y a pesar de que son situaciones que ya la vamos a leer, constituyen medidas cautelares o medidas preventivas que uno le puede solicitar al juez dentro del proceso de divorcio o dentro de cualquier proceso de familia. Puede acudirse a estas figuras. Entonces vamos a leerlas
a ellas. Entonces, observen que el numeral quinto del 598 dice lo siguiente: si el juez lo considera conveniente, el juez también podrá adoptar, según el caso, las siguientes medidas. A. Autorizar la residencia separada de los cónyuges y, si estos fueren menores, disponer el depósito en casa de sus padres o de sus parientes más próximos o en la de un tercero. B. Dejar a los hijos al cuidado de uno de los cónyuges o de ambos o de un tercero. Tercero, señalar la cantidad con que cada cónyuge deba contribuir según su capacidad económica para gastos de habitación y sostenimiento del otro cónyuge y de los hijos comunes y de la educación de estos. De decretar, en caso de que la mujer esté embarazada, las medidas previstas por la ley para evitar su posición de parto. Decretar a petición de parte el embargo y secuestro de los bienes sociales y los propios con el fin de garantizar el pago de alimentos a que el cónyuge o los hijos tuvieran derecho si fuera el caso. F. A criterio del juez, cualquier otra medida necesaria para evitar que se produzcan nuevos actos de violencia intrafamiliar o para hacer cesar sus efectos. Y en general, en los asuntos de familia, podrá actuar de oficio en la adopción de las medidas personales de protección que requiera la pareja, el niño, niña, adolescente, el discapacitado mental y la persona de la tercera edad. Para tal fin, podrá decretar y practicar las pruebas que estime pertinentes, incluyendo las declaraciones de niño, niña, adolescente. Sexto, el proceso de alimentos se decretará las medidas cautelares previstas en el literal C del numeral 5 y será aviso a las autoridades de inmigración para que el demandado no pueda ausentarse del país. Mira, observen que estos son otro tipo de medidas cautelares, que si vemos en materia familia, ¿cuáles pueden operar? Muchas, varias medidas cautelares. Entonces, en el proceso de divorcio también, desde un comienzo, puedo solicitarle este tipo de medidas cautelares si se contempla este numeral quinto del Código General del Proceso. Ahora, vamos a hablar cuáles son los efectos de la sentencia. Pero me gustaría hablar un poco de que, si bien una de las partes invoca una causal de divorcio, ¿sí? Invoca la causal de divorcio, la parte demandada puede demandar en algo que se llama demanda de reconvención dentro de ese proceso. ¿Qué es la demanda de reconvención? Decir, no señor, es mentira lo que usted me está diciendo acá de infidelidad. Yo la demando al contrario en reconvención porque fue usted quien dio lugar a la causal de divorcio por infidelidad y no fui yo. Entonces, ¿qué hace? Lo hace a través de la demanda de reconvención dentro del proceso. Entonces, dentro del proceso de divorcio, la defensa que tiene la otra parte es o acepta la causal o simplemente busca a que la otra parte pruebe esa causal, o lo contrario, demando en reconvención, le digo, usted no es cierto esto, usted fue la infiel, usted fue la que se ausentó, usted fue la que se fue y dejó el núcleo familiar y desamparó totalmente. Eso es una causal para establecerlo dentro de la causal de divorcio, y pues vienen unas situaciones que establece la ley, que es frente a obligaciones del cónyuge culpable que le da alimentos, esa situación, que eso ya es propiamente del proceso de uno probar ciertas situaciones personales para que un juez logre darle alimentos a esa persona o a el cónyuge que inocente de esa situación. Pero no voy a entrar en materia frente a ese aspecto. Entonces, ¿cuáles son los efectos que produce la sentencia? Vamos al artículo 389 del Código General del Proceso y vamos a mirar los efectos de la sentencia. Y vamos a ver que cuando hay menores de edad, no solamente el juez tiene que observar la sentencia en la cual decreta el divorcio o la cesación de efectos civiles, sino que cuando hay menores de edad, debe establecer en su sentencia lo que son cuota alimentaria, vestuario, educación y todo lo concerniente al menor. Lo tiene que hacer el juez dentro de su sentencia. No puede pasar por alto esa situación, así la parte no lo pida dentro de las pretensiones de la demanda. Recuerden que los jueces de familia también tienen esos fallos extra petita en los cuales deben proteger y propender por el bienestar de alguna de las partes o del menor. Entonces, para ello, la ley del artículo 389 ha establecido cuáles son los efectos de la sentencia. Entonces, vamos a leerla.
la sentencia que decrete la nulidad del matrimonio civil, el divorcio o cesación de efectos del matrimonio católico, dispondrá, primero, a quién corresponde el cuidado del hijo, o de los hijos, perdón. Segundo, la proporción en que los cónyuges deben contribuir a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes, de acuerdo con lo dispuesto en inciso segundo y tercero del artículo 257 del Código Civil. Tercero, el monto de la pensión alimentaria que uno de los cónyuges deba al otro, si fuera el caso. Cuando les hablé sobre el cónyuge inocente, cómo se establece esa situación. Cuando se alega, ¿no? Ahí sí tiene que ser alegada. A quien corresponde la patria potestad sobre los hijos no emancipados cuando la causal de divorcio determine suspensión o pérdida de la misma y si los hijos deben quedar bajo guarda. Quinto, la condena al pago de los perjuicios a cargo del cónyuge que por su culpa hubiese dado lugar a la nulidad del vínculo a favor del otro si éste lo hubiera solicitado. Aquí habla sobre los perjuicios propiamente. Sexto, el envío de copia de las piezas conducentes del proceso a la autoridad competente para que investiguen los delitos que haya podido cometerse por los cónyuges o por terceros al celebrarse el matrimonio si antes no lo hubiese ordenado. Entonces vemos cuáles son los efectos de la sentencia, mis amigos de Práctica del Derecho. Entonces, tenemos el tema del proceso causal, medidas cautelares y efectos de la sentencia de divorcio. Solamente la puedo invocar cuando se da una de las causales y debo presentar la prueba de esa causal. De esta forma, mis amigos de Práctica del Derecho, damos por sentado el aspecto a grosso modo procesal del proceso de divorcio, en el cual es un trámite en el cual es muy fácil en el sentido de probar alguna de la causal según la que determinemos, y nuestro trámite de presentación de demanda, notificación de la demanda, yo ya lo he hablado en los videos, como es en el proceso declarativo, la audiencia inicial, la audiencia de instrucción y juzgamiento, siguen los mismos. Recordemos solicitar interrogatorio de parte siempre a la parte demandada, ¿no? Siempre solicitar dentro de nuestra demanda el interrogatorio de parte, nuestros testimonios, dependiendo de la causal que invoquemos, bien estructurado, y la defensa de la parte demandada será si está de acuerdo en esa causal o no. ¿Sí? Si simplemente fue una causal en la cual está de acuerdo, pues simplemente allanarse a la demanda, allanarse a las pretensiones para que el juez pueda dictar la sentencia el día de la audiencia inicial, pueda dictar en la conciliación el fallo correspondiente y no hay ningún problema. Si veo en contra ciertas situaciones, pues demandar en reconvención o presentar excepciones en las cuales yo planteo una situación diferente a lo que la parte demandada busca hacer. Entonces, ese es el aspecto procesal que podemos hablar del proceso de divorcio dentro de la parte contenciosa. Amigos de Práctica del Derecho, espero que les sirva de gran ayuda este video y estamos muy en contacto y muchísimas gracias.